Durante la conferencia matutina de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó un plan con el que se busca apoyar a los más de 11.3 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que representan el 92.7% de todos los mexicanos que viven en el extranjero. Así fue como el canciller presentó el decálogo que representa la estrategia de protección al migrante. ¿Cuáles son las 10 acciones principales que vamos a seguir para ello? En primer lugar, va a participar todo el gobierno federal y vamos a invitar a los gobiernos estatales y a las ciudades. Quiero subrayar esto, las ciudades como un actor muy relevante, porque es donde más efecto podemos tener también en Estados Unidos. Es decir, vamos a invitar a las ciudades como Los Ángeles y todas las que, Chicago, Nueva York. Segundo, cambio de mentalidad. ¿Es un problema de capacitación? Sí, y también de motivación. Para atender a los grupos vulnerables, para profesionalizar la atención consular y para que seamos especialistas en la materia legal, porque es muy especializada. Y tenemos que especializarnos en eso para ser más eficaces. Vamos a ampliar la red de abogados y la red de nuestros abogados con las organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos, que son muchas, pero tenemos que hacer más por los números que ya les expliqué ahora. Cuarto, tenemos que hacer una promoción muy activa de la identidad cultural mexicana en nuestras comunidades. Eso es una prioridad para nosotros. Quiere el presidente, y nos lo pidió así, que ampliáramos los programas de educación, salud y deporte. Educación de manera muy importante, porque el promedio de escolaridad de las y los hijos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos en algunas de las ciudades es menor al de otras comunidades. Entonces tenemos que involucrarnos muchísimo más en esto. Y lo vamos a hacer. Sexto, nuevos mecanismos financieros para la participación de la comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo del Gobierno de México. Solo decir, el principal inversionista extranjero en México es nuestra comunidad en Estados Unidos. Son más de 30,000 millones de dólares. No hay nadie, ninguna empresa, ni fondo de pensiones, ni ninguna otra fuente que tenga esa importancia por sí sola. Séptimo, los cónsules van a encabezar ahora un despliegue de consulados móviles integrales y enfocados en las comunidades más vulnerables y en nuevos sitios. Si les vamos a ayudar para que el consulado móvil sea mucho más amplio en Estados Unidos. El octavo, necesitamos empoderar a la comunidad mexicana y México-norteamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones que son muy significativas. Pronto daremos a conocer, por instrucciones del señor presidente, se establecerá el mecanismo para reconocer anualmente a las y los mexicanos más destacados en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y ese reconocimiento será encabezado por el presidente de la República. El noveno, tenemos que modernizar toda la normatividad y la práctica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para incluir todo el marco actual de derechos humanos de México. Subrayo la inclusión de las lenguas indígenas y, por ejemplo, el matrimonio igualitario y otros derechos en todos los procedimientos consulares. Finalmente, desarrollo de una cultura de consulta periódica a la comunidad para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones. Vamos a empezar foros en todos los consulados próxima semana para preguntarle a la comunidad México-norteamericana su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México, porque el hecho de que estén en Estados Unidos no les quita su condición de mexicanas y mexicanos, y tenemos que escucharlos, no solo sobre sus problemas, que eso es muy importante, sino también sobre nuestro país y su futuro. Y va a ser la primera vez que se haga una consulta y la vamos a publicar con los resultados que tengamos. Esto se inicia la semana que entra, igual que como está establecido en la ley
se va a hacer en todo el país. Habló que como una de sus prioridades se encuentra el facilitar los procedimientos para que todos los mexicanos puedan tener sus documentos que los acreditan con derechos vigentes. Le pongo un ejemplo. Hoy los migrantes, los compañeros mexicanos en Estados Unidos, pagan matrícula consular. Lo tienen que pagar. Y es muy difícil que tú puedas renovar tu licencia para conducir o cualquier otro documento oficial que te acredita como mexicano con derechos vigentes. Es muy difícil. Entonces lo que tenemos que hacer es facilitarles eso. Ya los acuerdos políticos del INE de cómo se va a votar, no se va a votar, le corresponde a los partidos, no al gobierno. El gobierno lo que quiere en esencia es que la y el ciudadano mexicano en los Estados Unidos o en otros países tenga su identidad y sus derechos plenamente reconocidos. Adelantó que presentaron un plan de protección y acceso a la salud. Estamos consultando no solo, desde luego, con nuestras comunidades, sino con diferentes ciudades de Estados Unidos que tienen diferentes políticas más favorables para esta causa. Me parece que podemos avanzar más por ese camino ahorita que meter otra complejidad adicional en la ya muy compleja situación en Estados Unidos y en el Congreso. Precisó la posición de México con respecto a las resoluciones que se esperan se vote hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a Venezuela. Bueno, México planteó en el Consejo de Seguridad, acaba de ser el fin de semana, lo que es el punto de vista mexicano y el mecanismo de Montevideo, que se basa en la búsqueda de una solución pacífica y democrática, pero que le corresponde a los venezolanos y desde luego excluye el uso de la fuerza. Y esa posición ha recibido mucha simpatía de muy diversos países, no nada más en nuestra región. Esa va a ser la posición mexicana. Lo que sea compatible con esa posición, lo apoyaremos y lo que no, no. Vamos a ver en qué términos se presentan las resoluciones, pero la posición mexicana es esa y es la que vamos a ver. El Economista Televisión.